la gran expectación que se creó en su momento cuando se convocaron las plazas para el hospital y las pruebas de acceso psicotécnicas. Me acuerdo que venía por la autopista y había un colapso total de la salida del peaje y hasta llegar a Logroño. Y de hecho aparecíamos, bueno, había coches con matrículas de todos sitios y fuimos todos como en procesión, como una marcha hacia las facultades de la Universidad de Logroño a hacer esas pruebas, ¿no? Además que me llamó la atención. De hecho, por aquella época se comentó que nos habíamos presentado 11.000 personas para todas las plazas de las distintas categorías del hospital y de hecho para nosotros como cirujanos nos presentamos 92 cirujanos para 4 plazas. De los 177 creo recordar que vinimos en su día y concretamente en mi caso el día 11 de diciembre que coincidía también con lo que era mi cumpleaños. Pues lo primero que tuvimos que hacer es coger una traspaleta y ponernos a repartir papeleras y escobilleros por todo el hospital. El hospital se estaba montando, no había nada. Recibíamos a los transportistas que venían con las camas, con las mesillas de noche. Bueno, pues eso. Y claro, ante el asombro hubo quien nos dijo, es que logística es movimiento y logística es todo lo que no es de nadie es de logística. Y ya llegó un día en el que más o menos teníamos organizadito todo. Aún no habían empezado los quirófanos y lo que es el almacén ya lo teníamos organizado. Entonces vino la coordinadora que teníamos entonces y nos dijo, señores, esto no sirve de nada. Tenemos que quitar todo, dejarlo bien ordenado por el suelo en unos palés y estas estanterías hay que limpiarlas y llevarlas al quirófano. Porque las del quirófano estaban en alta mar, en un barco, y no llegaban. ¿Qué tuvimos que hacer esa tarde? Remangarnos y como éramos logística, limpiar las estanterías y llevarlas al quirófano. En todo el hospital solo había un FAS que estaba en admisión y no había todavía ni fotocopiadoras. Entonces, cuando mis compañeras se imprimían el pedido o tenía que llegar un presupuesto de algún proveedor, teníamos que ir corriendo a admisión a por el FAS que habíamos recibido. Pero claro, como solo había uno, teníamos que hacer cola y había veces que compañeros nuestros de la unidad de admisión igual se llevaban nuestro presupuesto y detrás de todos a ver quién se había llevado el papelito. El señor que vino a coger la cita para pincharse los análisis y le digo, pues también es con orina. Entonces dijo, vale, ahora vengo. Y bueno, fue al baño, trajo un vaso de plástico con la orina que la dejó en el mostrador. La de que nos llamaron preguntando cita por el ornitorrinco. El ornitorrinco. Dijimos, ¿y cuál es esa? El otorrino. Dice, pues sí, pues esa, para el ornitorrinco. Le digo, vale, pues ahora le doy cita para el ornitorrinco. Una de ellas es que los pacientes, cuando vienen a hacerse las flebotomías, que como la mayoría sabe son sangrías, pues llamaban al timbre cuando todavía no se les llamaba por las pantallas y decían, mira que vengo a hacerme una lobotomía. Pues fuimos a ver qué tal estaba, para que le dieran el alta. ¿Qué tal estaba? Pues lo pillamos con su mujer haciendo lo que no tenía que estar haciendo. Y vamos, yo salí asustada, perdida, pero asustada. Y aquí mis compañeras y luego otro compañero que teníamos, que os vais a acordar todos, que se llamaba Felipe, nos decían, ¿pero cómo no los grabáis? ¿Cómo no los grabáis? Mientras Bin Laden tiraba las Torres Gemelas con aviones, nosotros estábamos en quirófano operando una diverticulitis aguda junto con Daniel Huerga. Y fue muy curioso porque de vez en cuando salíamos del quirófano para ver cómo iban cayendo y cómo iban sucediéndose las imágenes. Y mientras terminábamos de operar, al final salimos y pudimos ver el desastre que fue aquello. Y fue realmente un momento impactante y es una de las imágenes del hospital que no se me borran. Hablando con un proveedor de alérgenos de alergología. Y estaba con la proveedora que si necesito el alérgeno de gallina, paloma y canario. Y ella me decía que no tenía gallina, paloma y canario, que tenía pollo, pato y ganso. Bueno, y así estábamos al teléfono todo el rato. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que levanto la vista y veo a mis compañeras todas rojas, riéndose. Porque participamos en un proyecto nacional que se llamó Hemodiálisis Baila, en el que participaron más de 30 centros de toda España de diálisis, entre hospitales y centros concertados, en el que les grabamos los pacientes
nos dieron esa autorización y participamos, grabamos una canción y hicimos como unos bailes, tanto pacientes como enfermería, y todo eso se colgó dentro de la plataforma YouTube, en la que en toda España pudo darse a conocer las unidades de diálisis y en qué consistía este tratamiento. Como cosa curiosa, cuando llegué aquí, a veces no entendía lo que me decían los pacientes, ¿no? Sobre todo una palabra que utiliza mucho es mapoco. El mapoco puede significar que me duele el pecho, que me falta el aire, que me canso mucho. Es difícil de entender, pero bueno, al cabo de los años ya he sabido un poco dirigir la entrevista con los pacientes y ya conozco bien lo que significa mapoco. Tenemos una compañera de la que hemos ido recopilando lo que yo llamo frases célebres, que al principio de los tiempos, cuando se las oía decir, no podía reproducirlas tal cual las había dicho, y entonces empecé a apuntarlas. Como todas no se pueden leer ahora, he cogido una pequeña muestra. Entre ellas están: dichosos los ojos que te oyen, me doy con un canto en las narices, más claro que el chocolate espeso, no vamos a ser más que el papista, ya vale de torear la perdiz, un nolotil en vena te arregla el santo al cielo, manzanas traigo, para ti no tengo, hasta el 40 no te quites el ensayo, pan de hoy, comida para mañana. Bueno, todo esto a lo largo de tantos años pues han salido del orden de unas 9 hojas. Entonces, como colofón, le dije a la interesada, vamos a llamar Pepita Pérez, le dije, voy a escribir un libro y lo voy a titular Reflanes. Es que vamos a muchos conventos de clausura, aquí en La Rioja Baja, hay muchos, y una compañera nos contaba que cuando entraba y todas las hermanas iban con candelabros a acompañarle a ver a una monja, a una sor, resulta que cuando mi compañera iba a canalizar una vía periférica, todas las demás se ponían a rezar para que tuviera suerte y la canalización fuera efectiva. Es verdad que ponían reclamaciones de todo tipo, hasta una vez un señor vino quejándose de los árboles, de las hojas que si se caían, que impedían, que las flores, bueno, me sacó del despacho, me llevó hasta los árboles, tuve que estar viendo los árboles, el hombre presentó su reclamación escrita. Y la verdad que es que, como esa, te puedo contar 1000. Estar abierto, pues sacamos un señor de una colonoscopia y el señor se tenía que echar el aire que había metido el endoscopio y entonces le animábamos a que sacara el aire. Claro, al señor le dio tanto apuro que entonces sacaba el aire de una manera muy ruidosa y muy raro, es que salía muy divertido el aire. Y al lado tenía una señora que se estaba poniendo un tratamiento de hierro. Y la señora pensaba, como aquí solo ven lo que tienen enfrente, pensaba que las que sacábamos los aires éramos Lourdes y yo. Y claro, la señora empezó a oír que aire, 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 y empezaba, ¿pero qué tarde lleváis? ¿Pero qué habéis comido? ¿Alubias? ¿Pero no paráis? Fue muy gracioso porque sabíamos que había tocado por aquí cerca, en Calahorra, en San Adrián, pero esto fue un regalo que la señora nos hizo allá por octubre, con lo cual yo tenía ese décimo guardado en casa y yo me acuerdo que nos decía, este es un décimo, que aquí lo tengo, esto es un regalo para todos. Y ni siquiera yo sabía que lo tenía en casa, ni siquiera sabíamos que habíamos sido premiados y fue ella misma la que nos llamó por teléfono para decirnos que nos había tocado. Esto eran cerca de las 3 de la tarde, con lo cual imagínate, cambio de turno. Y esto pues fue una alegría brutal para todos, que nos había tocado 50.000 euros. Una vez tuvimos una cesárea urgente y corriendo ahí sacamos al primer niño y cuando meten la mano pues había otro hijo, que nadie sabía porque estaba sin controlar. Pues corriendo a preparar, a llamar al pediatra, avisarle que era otro niño, médico, un dermatólogo, que los viernes como trabajaba él, la cocina siempre subía un plato de jamón serrano para él y los bocatas de jamón serrano para el resto, pero para él un plato para él solo. No sé qué más. ¿Qué más? Que se lo escondíamos. Se lo escondíamos a veces.